Buenas tardes a todos, aquí al habla Eduardo Bolinches. ¿Alguien me podría dar un OK al audio, por favor? Así como a la pantalla. ¿Estáis todos viendo mi MetaTrader 4? Perfecto, muy bien, maravilloso. Pues bueno, pues no perdamos más tiempo. ¿Se oye bien? Maravilloso. Yo, mientras nadie se queje de golpe y solo se queje una persona al audio, pues obviamente si solo se queja uno va a ser problema suyo. El truco de toda la vida, no suele fallar. Salir y volver a entrar. Ahora, si se quejan 20, pues entonces ya el problema es mío. ¿De acuerdo? Lo intentaremos solucionar. Pero bueno, vamos a ello. El Brexit. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que a estas alturas ya no hay que explicar qué es, ¿no? Es un término que viene de la unión de dos palabras. Primero fue utilizado en los años 2011, finales del 2011, principios del 12, con Grexit en cuanto a Grecia y Exit en referencia a la salida de la Unión Europea. Y ahora pues cambiamos Grecia por Reino Unido, ¿no? British en inglés, por decirlo de una forma. De ahí viene el nombre, ¿no? Brexit, en referencia pues a la posibilidad que existe de que Reino Unido decida en referéndum universal entre sus ciudadanos acelerar pues a escasos días, ya para comenzar la cuenta atrás de un mes, ¿no? El día 23 de junio. El día 23 de junio será un jueves. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que hoy es jueves 19, pues eso, 5 semanitas, ¿vale? Y pues bueno, todos los británicos están llamados a ese referéndum para decidir si se mantienen o vuelven a salirse. Bueno, vuelven a salirse no, porque fueron los primeros en fundarlo, pero bueno, salen, ¿no? De la Unión Europea con todas las consecuencias ventajosas para unos, catastróficas para otros, que conllevaría esa salida, ¿no? Claro, esto depende siempre con el lado que lo mires, ¿no? Pero bueno, en principio, eh, por centrar un poquito el tema, tenemos que tener claro que nos jugamos mucho en esa consulta que se celebrará, como digo, el día 23 de junio, es decir, en cinco semanas, y hay pues dos grandes grupos, ¿no? Los conservadores, encabezados por el primer ministro Cameron, ¿vale? Pues que ya han pasado a la fase de poner los puntos sobre las íes, a decir lo que yo considero que son verdades como puños, y es el enorme coste económico que tendría una supuesta salida de la Unión Europea, con unas consecuencias que realmente a priori no se pueden valorar. Sin embargo, depende de la fuente que consultes, pues te están hablando de unos costes u otros muy dispares, pero insisto y añado, es muy difícil de saber cuánto puede costar, ¿no? Realmente. Este domingo escuchaba una exposición que hacía en una plaza Cameron y como decía, ya ponía las cosas sobre los puntos sobre las íes, ¿no? Diciendo claramente que tendría el coste aproximado de unos 4.300 libras esterlinas por hogar. Que no por británico. Esto, pues bueno, al cambio actual son bastante más de 5.000 euros, 5.400 euros aproximadamente. Pero no solo eso. Eh, Además, pues conllevaría una economía que entraría de nuevo en recesión, recién, entre comillas, salida ya de una recesión bastante importante, como todo el mundo sabe, fruto de la explosión de la burbuja de deuda. Y bueno, pues entraría una economía en recesión, la economía británica, lo cual pues nos arrastraría a todos, por ende, como es lógico, ¿no? Un menor crecimiento económico a nivel de toda Europa. Generación, el ritmo de generación de puestos de trabajo obviamente se rompería y claro, pues estas son las bazas que utiliza, o por lo menos que utilizaba este domingo, ¿no? James Cameron para hacer su campaña por el no. Es decir, no al Brexit, no a la salida, sí a mantenerse. ¿De acuerdo? Por contra, pues está el otro grupo,
en el que ha habido pues un traspase de fuego, el más sonado pues ha sido pues un desertor, ¿no? Un desertor pues en el que, bueno, pues el exalcalde precisamente de Londres, no estamos hablando de un pueblecito, estamos hablando de la City, ¿vale? Boris Johnson, pues bueno, que estaba en las filas en el mismo partido que Cameron y bueno, pues se ha cambiado de chaqueta y está haciendo claramente una campaña por el Brexit, a favor del Brexit. Es decir, lo ven como una opción que tiene que ser aceptada, o sea, una cuestión, un referéndum que tiene que ser votada de forma afirmativa, porque con ello conllevaría el retomar el control del país. Palabras textuales también del sábado pasado, si no me falla la memoria, ¿no? Hay que retomar el control del país, de la democracia y de la economía, de nuestra economía, ¿no? O sea, tela marinera, ¿no? Es decir, de estar en las mismas filas que James Cameron a pasarse, a cambiarse la chaqueta totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues así está la situación. Y bueno, pues nos enteramos también cuando nos tilda a todos los europeos, o por lo menos a los que lideran el proyecto europeo, de tener las mismas inquietudes o intenciones de personas tan nefastas en la historia reciente del mundo, ¿no? De la humanidad, como Adolf Hitler o Napoleón Bonaparte, ¿no? Ahí es nada. Es decir, todos ya, o bueno, todos, ambos partidarios del sí y del no al Brexit, ya en modo campaña miedo, ¿vale? Para intentar pues convencer pues a un porcentaje de indecisos que es el que va a decantar la balanza, porque ese es el problema. Y ahora entraremos de lleno a la repercusión que están teniendo en los mercados financieros a nivel global, luego centraremos en Forex, en mercado de valores, etcétera, etcétera. Pero ese es el problema, ¿no? Las encuestas a fecha de ahora, pues mira, han estado en línea con la coherencia. La coherencia dice que todos los cambios son a peor, que los cambios no gustan y por lo tanto, pues es cierto que siempre el no a la salida, recordar que la pregunta que se va a realizar es Brexit. ¿Nos vamos? ¿Sí o no? ¿Vale? Nos salimos de la Unión Europea. Estoy hablando un poquito en coloquial, pero se entiende perfectamente, ¿verdad? Bueno, pues hasta ahora eh, los partidarios de mantenerse dentro de la Unión Europea, pues siempre han estado por delante de las encuestas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en la última encuesta, eh, motivos, pues es perder el tiempo, buscar los motivos, sobre todo cuando quedan todavía 5 semanas por delante y puede volver a cambiar todo, ¿no? Nunca sabemos qué ha motivado lo que voy a decir a continuación, pero es que los partidarios precisamente de salirse de la Unión Europea han conseguido por primera vez en las encuestas 3 puntos de ventaja, es decir, 41% de las encuestas están a favor de la salida. Mientras que los partidarios de mantenerse han perdido un punto y, bueno, pues del 39% han pasado al 38%. ¿Seguimos en tablas? Pues realmente sí. Un 41% a favor de la salida y un 38% a favor de mantenerse, pues es seguir hablando de tablas, como es lógico. Pero ¿qué problema hay? Que hay un 21% de indecisos. Con esto se lleva al 100%, ¿no? Entonces, claro, ese 21% de indecisos es lo que no, es lo que va a hacer que la balanza se decante por un lugar hacia la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea o por el mantenimiento. Y como digo, y ahora entraremos en detalle con serias, pero que muy serias consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, toda la maquinaria, pues como recordaréis la mayoría de personas que tengan cierta edad, cuando la consulta de entrar en la OTAN aquí en España o no, ¿no? En el año 82, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, así están las cosas. Esa
hipotética salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues no la podemos descartar y de ahí y de ahí el webinario de hoy, porque si bien es cierto que ha estado por detrás de las encuestas, pues ostras, por primera vez se pone por delante con una ventaja de 3 puntos, ¿de acuerdo? Y esto sí que es peligroso. Y claro, por primera vez podemos estar hablando de perder un miembro de la Unión Europea, de 28 bajar a 27, pero no estamos hablando de perder un miembro, estamos hablando de mucho más, ¿eh? Estamos hablando de mucho más. Porque realmente lo que se consulta, pues es obvio, es si el británico de a pie, por el motivo que sea, a ver, por el motivo que sea no, es simplemente por los descontentos frutos de las crisis económicas. O sea, la Segunda Guerra Mundial ocurrió por crisis económicas. La Primera Guerra Mundial, 3/4 de lo mismo. El crack de 1907, luego las crisis que tuvimos brutales después, ¿no? Después de la Gran Depresión, ¿no? Después, pues desde el 30 y desde el 29, el crack del 29 hasta que los niveles se recuperaron, pues fueron brutales, ¿no? Salvando las diferencias, lo estamos viendo también con estas fuerzas cada vez más tensas entre lo que es el Reino de España y la región de Cataluña también, ¿no? Es decir, cuando una región tiene la sensación que recibe menos de lo que ofrece, siempre surgen este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Por poner otro ejemplo para que la gente lo entienda enseguida, cuando la economía está en vacas gordas, el que haya corrupción política, pues mira, ahí está, un mal menor, pero ahí cuando estamos en crisis, ahora están saliendo todos los casos. No es que haya habido corrupción ahora y se esté pillando, no, es que la ha habido siempre, pero es que ahora es cuando llama la atención. Ahora es cuando llama la atención porque sobresale, puesto que la marea ha bajado y vemos a todo el mundo con el bañador, quién tiene bañador y quién no tiene bañador, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, pues eso es el problema, ¿vale? Entonces, realmente con el Brexit y con la consulta del próximo 23 de junio, es un reto no para Reino Unido exclusivamente, que a priori ellos lo plantean como ellos. Oye, ellos, sobre todo Boris Johnson, ¿no? El exalcalde de Londres que hacía referencia anteriormente, ¿no? Que tenemos que prosperar, crecer y florecer, y eso no podemos hacerlo dentro de la Unión Europea, ¿no? Joder, pues bueno, es que es un reto también para toda Europa. Porque, como decía, pasar de 28 países a 27, pues bueno, un país menos. No, 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 no. No es un país menos. Es un país que es Gran Bretaña. Y ahí hay muchos, pero que muchos problemas. Muchos, muchos problemas. Además de que no está el mecanismo, a pesar de haber tenido las puertas abiertas a la expulsión de un país hace 3 años, como era Grecia, que no se ha hecho nada. O sea, no existe el mecanismo de expulsión, en el caso de Grecia, o de salida voluntaria, en el caso supuestamente que el referéndum salga afirmativo al Brexit, ¿no? En el caso del Reino Unido. Entonces, bueno, es un reto para ambas partes, ¿no? Y tiene unas repercusiones que la gente no es muy consciente de ellas. Y cuando digo gente me refiero no tanto al británico, sino al resto de europeos, ¿no? Lo que pasa que, claro, el resto de europeos pues no vamos a poder votar. Y ellos, los británicos, pues claro, lo único que ven es que se dejan escuchar esas canciones de sirena de vamos a ir mejor, vamos a poder a poder retomar el control de nuestro país, que decía Boris Johnson, ¿no? El exalcalde de Londres. Vamos a plantearnos nuestros déficits, nuestras cosas, ¿no? Pues bueno, pues claro, eso es muy bonito, pero el ciudadano, el británico de a pie, desconoce muchas cosas. Y es que la vinculación, hombre, la Unión Europea como tal, vale, sí, de acuerdo, el Tratado de Lisboa 2009, pero el Tratado de Roma se firmó en el 57, o sea, la unión entre el Reino Unido y lo que hoy conocemos como Unión Europea
es de muchas décadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, por ejemplo, por dar datos, el 67% de las empresas cotizadas en la Bolsa de Londres, de todas las empresas que cotizan, no me estoy refiriendo a la bolsa, al índice, a las 100 valores, no. El 67% de todas las empresas cotizadas en bolsa, ¿vale? Están obteniendo sus ingresos de divisas que no son la libra esterlina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de divisas para las empresas extranjeras. ¿Qué ocurre? Pues esto puede ser positivo, puede ser negativo, porque claro, si yo resulta que soy, pues no sé, por ejemplo, Vodafone, que ya sabéis recientemente que ha dado la noticia de que va a pasar a llevar su contabilidad en euros. Pues bueno, si yo soy Vodafone, donde aproximadamente, pues no recuerdo el porcentaje, pero por ahí estará, un 80%, una verdadera animalada de los ingresos provienen de divisa no libra esterlina, pues claro, ojo con que mi libra esterlina se caiga, ¿vale? Porque obviamente es lo que va a ocurrir en el muy corto plazo si se confirma el Brexit, ¿no? Entonces, claro, ojo, porque yo voy a tener que seguir pagando con libras esterlinas. Me va a venir maravilloso. ¿Por qué? Porque facturo en euros a toda Europa, a nuestros españolitos, Vodafone, ¿vale? Me dan un huevo de libras esterlinas, porque está mucho más depreciado, y pago los sueldos de mis plantillas en Gran Bretaña, como es obvio, en libras. Es decir, pues bueno, a pesar de verse supuestamente beneficiado, pues han optado por cambiarse al euro. Es decir, que no prima esa posible ventaja en el muy corto plazo, porque eso es en el corto plazo. Esto es comida para hoy, hambre para mañana, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otro problema que tenemos mucho que decir nosotros, España, concretamente. Porque el sector bancario español tiene una exposición brutal a Reino Unido, ¿de acuerdo? Encabezada, como no, por el Banco Santander, que ya lleva muchos años allí, ¿de acuerdo? Y claro, pues estas cosas nos ponen en un nivel de preocupación máximo. De ahí también es uno de los motivos, claro, ahora en junio tenemos el Brexit, tenemos que ir a votar nosotros, tenemos posible subida de tipos de interés, de nuevo, por parte de la Reserva Federal Americana. Ojo, que mes de junio más emocionante por delante, ¿verdad? ¿Vale? Pues bueno, resulta que el 16% de los activos de la banca española se encuentran en Reino Unido. ¿Vale? 16% de activos. Cuando digo activos me estoy refiriendo a deuda del gobierno, ¿vale? Del Reino de Gran Bretaña, ¿vale? Gubernamental, o negocios, es decir, las participaciones que tiene el Santander, por poner un ejemplo, pero también el BBV se ha ido de compras, el Banco Sabadell se ha ido de compras, ¿vale? Y también exposición que tienen en préstamos hipotecarios a ciudadanos británicos. Es decir, somos con diferencia el país con mayor exposición a Reino Unido. Como país, pero es que como banco, como exposición bancaria o como exposición por parte de los bancos, también somos el primero, concretamente el 16. Pero, ¿y el segundo quién es? Irlanda. Son vecinos, ¿vale? Pero es que están en el 8. Es que es la mitad. Es que les duplicamos. ¿Eh? Los activos de la banca española duplican a los del segundo puesto, que es Irlanda, los bancos irlandeses. Y la media europea, te ríes. Te ríes. Porque más que triplicamos la exposición de la media de la Unión Europea, que es el 5%. El 5% de los bancos europeos tienen su exposición a activos dentro del Reino Unido y nosotros, los bancos españoles, ojo, no nosotros como España, ¿vale? Los bancos españoles, el 16. Triplicamos, por lo tanto.
Entonces, somos uno de los... Bueno, somos el que más. O sea, el país ex Reino Unido mayor interesado en que salga en el referéndum el próximo 23 de junio, perdón, un no al Brexit es España con diferencia. Y sobre todo los bancos. Luego ya tenemos ahí una pincelada muy importante. Sector bancario. Vamos a hablar de él mucho más adelante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Según el Banco de España, ¿vale? La exposición como España, ya como España, no como bancos, como España, no es del 16, que es la de los bancos, es que ya es del 32%. O sea, volvemos a duplicar. Es el 31,7, pero bueno, le llamamos duplicar, nos quedamos tan panchos, es lo mismo, 31,7 que 32, aunque habrá muchos miles de dólares, de libras de diferencia. Pero es que somos con diferencia el país de mayor exposición a Reino Unido. Más, de nuevo, que el doble que el segundo, que es Estados Unidos. Insisto, como país. ¿Vale? Luego, lo miremos por donde lo miremos, tenemos que estar al acecho de lo que salga. Y lo que sale, pues pueden salir dos cosas. O sea, esto es como ir al casino. No existe el cero, o sale par o sale impar. O rojo o negro, ¿vale? O sale el negro, es decir, nos mantenemos, nos quedamos, sale el no, que hasta ahora ha estado por delante de las encuestas, menos en la última. Por lo tanto, va a ser muy importante valorar si esto ha sido flor de un día o se reafirma en la próxima encuesta que se conocerá el próximo lunes, ¿de acuerdo? ¿O no? Entonces, claro, el 50% de los CEOs de las empresas cotizadas componentes del FTSE 100, y por lo tanto el 50% son 50 empresas, el FTSE tiene 100 empresas, 50 CEOs, 50 presidentes que integran el índice, el FTSE 100, ¿vale? Están con Cameron. Pues claro que están con Cameron, es que se juegan la vida, ¿vale? Los valores cíclicos, concretamente del mercado bursátil británico, son los que sufrirían unas revalorizaciones bursátiles tremendas en caso de mantenernos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son los que más han descontado. Yo tengo aquí el MetaTrader, lo estáis viendo todo el rato, ¿vale? El MetaTrader, pues no creo que tenga acciones. Bueno, por aquí tenemos las americanas, pero británicas, pues no hay. Pero si cogemos una acción británica de las cíclicas, pues vamos a ver que son las que más palo se han llevado. ¿Por qué? Pues lo estamos viendo. Si nos cogemos el par euro dólar, perdón, el euro libra, nos metemos esto en un gráfico diario, pues bueno, fijaos. Desde noviembre, por ejemplo, de estar cruzándose en 0,70, fijaos cómo se ha caído esto de forma brutal, como estáis viendo, ¿vale? Pues, ostras, cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. A ver, que me tapa 0,81 largo. Claro, esto es una caída brutal de la libra. Yo doy por hecho que todo el mundo sabe leer esto. Aquí igual hay alguien que no controla un poquito, pero bueno, dirá, ¿cómo que caída? Si esto es un gráfico alcista. No. Ojo, euro, libra. Divisa base, la primera. Divisa flotante, la segunda. La flotante es la numérica del eje Y. Luego, fijaos, en noviembre, cuando la balanza estaba claramente definida por el mantenimiento en la Unión Europea, ¿vale? La libra estaba, vamos a llamarle, fuerte. ¿Qué ocurre? Que la libra se deprecia. ¿Qué lectura tiene esa depreciación? Pues 0,70 libras para conseguir una moneda base.
Es decir, si en noviembre se me pedía 0,70 libras para 1 euro y en marzo se me pedían 0,80, ha habido una depreciación de la libra. La que ha bajado de valor es la libra, que tengo que poner encima de la mesa más libras para conseguir la misma unidad, el mismo euro. ¿De acuerdo? Otra cosa es lo que está preguntando Manuel ahora mismo. Oye, ¿no está cambiando de tendencia ahora? Claro, si tú coges y aplicas análisis técnico, tienes la contestación. Es obvio. Tú tienes una línea tendencial identificada por una pauta de máximos y mínimos crecientes, rota, proceso de pullback, no perfecto, pero al marcar un nuevo mínimo, ya lo tienes. Incluso se te hace más claro ante una figura de techo, como es un hombro, cabeza, hombro. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿O qué está ocurriendo? Uno, la pauta de máximos y mínimos crecientes se ha roto. Ha comenzado una pauta de máximos. Ya tenemos dos. Decrecientes, mínimos. Cuando venga un punto de inflexión hablaremos del mínimo, pero ya va a ser decreciente respecto al anterior. Luego 2 y 2. Ya tengo una pauta vigente de máximos y mínimos decrecientes, enfatizada por un hombro, cabeza, hombro. ¿Vale? ¿Por qué se está dando la vuelta? Hombre, primero porque de 0,70 a 0,80 yo soy muy malo sin calculadora, pero la depreciación de la libra ha sido importante. Si yo me alejo más, pues ha estado, cuando se ha publicado el proceso del referéndum, pues ha empezado a revalorizarse. Anteriormente, esto lo veremos mejor en un gráfico weekly. Anterior no, todo esto era fortaleza. ¿Fortaleza en qué? En la crisis. Ostras, economía británica. Claro que economía británica se ha fortalecido. Ahora se está fortaleciendo. ¿Por qué? ¿Por qué se está fortaleciendo? ¿Por qué de 0,81 ahora con 0,76 ya consigo 1 euro? Ahora me piden menos. Se está fortaleciendo la divisa británica frente al euro. Porque hemos visto lo que he comentado. Que la balanza ahora se ha dado la vuelta. Se ha pasado a 41% sí, 38% no. Insisto, 21 indecisos. ¿De acuerdo? Hay muchos webinarios de análisis técnico, no voy a parar yo a entrar en las entrañas de esto y cómo se produce y se hace un techo, etcétera, etcétera. Estamos analizando todo desde el punto de vista fundamental, como es obvio, ¿vale? Pero ese es el motivo. Se está empezando a apreciar de nuevo, ¿vale? La divisa. Sabéis que tenemos herramientas como, por ejemplo, los retrocesos de Fibonacci para valorar que esto puede irse a la zona de 61.8. Pues nos vemos en 0,74, sin problemas, ¿vale? Vamos a ver, esto va a dar un cambio brusco si se confirma que ha sido flor de un día, como decía, y que ahora vuelve otra vez a ganar los partidarios del mantenerse en la Unión Europea. Volveremos a ver una depreciación, a la espera. ¿De acuerdo? Entonces, este es el escenario de lo que puede ocurrir si sale lo lógico, lo obvio, lo deseable para todas las partes, tanto para Gran Bretaña como para toda la Unión Europea en su conjunto. El que se queden como miembros. ¿De acuerdo? Es muy, 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 muy importante. Yo decía 80% de ingresos, pues mira, Vodafone Grupo 95%. ¿Vale? Mondi 96. BHP Billiton 98. Río Tinto 100%. EasyJet 54. ¿Vale? Aviva 49. Entonces, Donald Trump decía, mientras el Brexit lo apoye Donald Trump no evolucionará muy bien, ¿no? Independientemente de quién esté en un lado o en el otro, que obviamente Donald Trump es una persona a tener en cuenta. No es lo mismo que salga Donald Trump a apoyar que salga yo a apoyar el que hay que quedarse, como es obvio, ¿vale? Pero lo que provoca incertidumbre es que la balanza sigue igual. O sea, 41-38 es lo mismo. Hay 3 puntos de diferencia. El problema está en que hay un 21%
que no sabe qué hacer. Y de ese 21 todavía no se sabe si va a quedarse en casa y no ejercer su derecho a decantarse por una opción u otra, o al final se decantarán por una u otra, valga la repetición de la palabra, ¿vale? Y esa es la incertidumbre. Y la incertidumbre en los mercados financieros, creo que lo sabéis, siempre se pone en el peor escenario. Y eso es lo que estamos viendo. Esto es ponerse en el peor escenario. Si nos pasamos de frenada o aparece la bola de la balanza, pues entonces rectificamos un poquito. Y ya está. Así de simple, por decirlo de una forma. ¿Vale? Pero como una moneda tiene las dos caras, existe esa posibilidad por primera vez en las encuestas 3 puntos por delante, que es sí al Brexit. Y ahí es donde vienen los problemas para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Vale? Primero, a nivel particular, para el primer ministro Cameron, porque sería un fracaso. ¿Vale? O sea, no digo que lo expulsarían de su partido, se iría él solito. Porque es que dentro de su partido, los conservadores, el 50% aproximadamente de los parlamentarios están alineados con el no. O sea, insisto, todas las crisis económicas han llevado a grandes problemas, guerras o cosas drásticas. Y como vivimos en una época pues no sé cómo decirlo, ¿qué? Pues de enfriamiento de economía, de recesión, porque no hemos ni mucho menos alcanzado la mitad de lo bien que vivíamos en el 2006. Y tengo serias dudas de que lo consigamos, alcanzar la mitad. No se pueden dar los mismos ingredientes de nuevo. Pues claro, ¿cómo se va a poner Cameron a... Bueno, ¿cómo se va a poner? No, ¿cómo va a continuar, mejor dicho, no? ¿Cómo va a continuar liderando al grupo de los conservadores después de haber salido un no? ¿Vale? Entonces, claro, ese es el problema. ¿Y esto qué marcaría? Hombre, pues esto está claro. Esto marcaría el principio, inexcusablemente, del derrumbe de la Unión Europea como la conocemos hoy en día. ¿Vale? Ya veríamos cómo acaba. No tengo ni la menor idea. Sabemos la historia, sabemos cómo comenzó. Esto comenzó con un convenio para intercambiar carbón y acero, que era lo que se necesitaba en la época posguerra mundial, Segunda Guerra Mundial. En el año 45, Alemania eran los perdedores. Francia y Reino Unido los ganadores. Vale, de acuerdo, ganadores. Pero estabais igual de mierda, hablando pronto y mal, el país, infraestructuras, o sea, hacía falta carbón y acero. Y entonces se fundó en el 51 el primer tratado se llamaba CECA, por las siglas, de intercambio de carbón y acero. ¿Vale? De ahí al año 57 el famoso Tratado de Roma y se va dando forma a lo que hoy conocemos ya con el Tratado de Lisboa del 2009 en la Unión Europea como tal, ¿no? Entonces, esa es la historia, pero ¿cómo se va a escribir? Si se va un peso pesado, esto no tenemos ni la más remota idea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede pasar? Hombre, un periodo muy, muy complicado por delante. Muy complicado, pero para todos, ¿eh? Sobre todo para Europa. Sobre todo para Europa. Un Banco Central Europeo que se pondrá totalmente a la defensiva ante el riesgo alto de inflación, que no riesgo de alta inflación, ojo, ¿vale? Pero vendrá la inflación. Lo cual nos da también una gran pista, una gran pista. Cuando hay inflación, hay un activo por encima de todos los demás que sale disparado. Y creo que todo el mundo lo sabe cuál es, ¿verdad? Pregunto. Si hay alguien que no lo sabe, que lo pregunte en el... Y lo digo. Es una prueba de examen. La inflación. ¿Vale? De hecho, hay elecciones. Cameron en el año 2016 y Merkel también. Podríamos empezar a ver cómo tanto Cameron y como Merkel sufren grandes desastres. Yo no veo a nadie escribiendo, todo el mundo sabe que es el oro, ¿verdad?
para mantener el poder adquisitivo. Si hay inflación, el oro se va a disparar, ¿vale? Bueno, pues tanto Angela Merkel, como Cameron, se verán fuera del poder casi seguro, ¿vale? Luego, países que no están para tirar cohetes, uno de los más problemáticos es Italia, junto con Francia. Ya estamos viendo, ¿no? A Le Pen, ¿no? Marine Le Pen, que se pondría, se pondría al frente de las encuestas electorales francesas cuando llegue el momento, ¿vale? ¿Y Europa qué hará? Pues yo creo que lo que ha hecho hasta ahora. Nada. Encerrarse en sí misma, meterse en un embudo, más de lo mismo, o sea, falta de reformas, lo cual pues empezará, y no me extrañará que a pesar de salir el no, también se vea, empezará este hilo de principio de desobediencia, ¿vale? Pues que se va a exacerbar si efectivamente sale sí al Brexit, ¿no? Entonces, claro, eso podría desembocar inclusive pues en movimientos secesionistas, ¿no? Cataluña dirá, oye, yo ahora también quiero votar, o Francia también, ¿vale? Entonces, claro, la renta variable va a tener mucho que decir. Estábamos hablando del oro. El oro ha tenido un cierre de trimestre del 20%, ¿vale? Esto no obedece a inflación. Un poquito podríamos decir que sí, ¿vale? Esto obedece por técnico a una directriz de 2 años y medio rota, ¿vale? Pero luego también obedece a una situación en la que hay una inestabilidad motivada por muchas cosas, entre ellas el Brexit, ¿vale? Y si nos ponemos a mirar un grafiquito, pues pues no lo sé, vamos a ver dónde estás, si te veo. La bolsa, pues no la veo por ningún lado, no está. Pero bueno, si cogiéramos un gráfico, ¿vale? Pues veríamos cómo efectivamente, esto podemos solucionarlo por aquí, un momentito. Si yo me voy aquí pues a Investing, por ejemplo, y ponemos índices y nos metemos el DAX, ¿no? Yo quiero en Londres. Pues lo buscamos por aquí, gráficos. O aquí. FTSE 100, ¿dónde estás? Ahí. Pues bueno, lo que estaba diciendo. Ahí tenemos una castañita importante. Este es un gráfico diario. Ahí está. Bueno, pues esto es un gráfico de día. Pues bueno, fijaos, qué panorama. Si yo me pongo un gráfico de semana, que no lo veo, aquí estás. Pues bueno, estamos todos los índices igual, ¿vale? Estamos con una lateralidad, con ligero goteo a la baja, las pautas ya no son crecientes, las líneas tendenciales de largo plazo no lo son, los mínimos del verano del 2011 con el 12 o 13, dependiendo de qué índices miremos, están rotas y pulvaqueadas, es decir, las cosas pintan feas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la renta variable ante un sí al Brexit va a sufrir mucho, pero concretamente más va a sufrir el sector bancario, por lo que comentábamos anteriormente, ¿lo recordáis? ¿Verdad? Es que se pone a primera línea de fuego. Se pone a primera línea de fuego. Hay empresas que van a hacer lo contrario, ¿vale? Las empresas, sobre todo, dependientes de la exportación, van a verse muy favorecidas por una devaluación brutal en principio. Ahora bien, en el corto plazo, de la libra esterlina. Así como veíamos anteriormente, pues que estábamos viendo en la eurolibra y en el cable igual. Aquí esto es un gráfico una hora, no nos lleva a ningún lado, pero aquí es lo mismo. Aquí todavía contra el dólar está mucho más lateralizado, ¿vale? Pero lo que estaba diciendo, se van a ver muy beneficiadas estas empresas exportadoras y que por lo tanto salen a vender sus productos o servicios en libras. Unas libras que van a sufrir una devaluación adicional.
depende de quién escuches, te hablan inclusive del 20% adicional. Poder hablar de tú a tú con el euro. La paridad. 1 euro, 1 libra. ¿Vale? Una barbaridad. Claro, eso va a ser muy bueno para esas empresas. Van a salir exportando a precios supereconómicos. Se va a celebrar la guerra de divisas que hay. ¿Vale? Pero, insisto, esto solo sería en el corto plazo. ¿Vale? El mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario va a haber una fuga. Habría una fuga importante de empresas. Y por lo tanto, el mercado inmobiliario de oficinas, sobre todo de oficinas en la City, saldría muy, pero que muy perjudicado. Mientras que el de renta fija, no tanto. No tanto porque ha descontado muy descaradamente el Brexit. ¿Vale? ¿Sufriría más? Sí. Incluso habría que ver el título del emisor, ¿no? Claro, no lo mismo una empresa solvente seria que una, por ejemplo, exportadora. Le va a ir mejor también. O del propio gobierno. ¿Vale? O sea, habría que ver también inclusive el título emisor del producto en cuestión, ¿no? Entonces, claro, el panorama es catastrófico. Es catastrófico. Pero es que además desconocemos cuán catastrófico puede ser. ¿Por qué tengo que creer que nos vamos a la paridad 1-1? Euro, libra. Sí, es que no se sabe. Ahora sale supuestamente, estamos en este supuesto de que sí al Brexit, ¿eh? Y sale el sí. Pues es que las consecuencias del sí no son conocidas de antemano. Son todo suposiciones, porque el día 23, bueno, pon 24. El día 24 sabremos el resultado de la votación. Sabremos el resultado del referéndum y sabremos si hay un sí y por lo tanto todo vuelve a la calma y tendremos alguna subidita fuerte en los mercados de valores, etcétera, etcétera. O sale el sí al Brexit y el mercado se desploma. El mercado de valores se desploma. Pero es que luego vamos a ver cómo se cuaja en términos políticos y de plazo temporal esa supuesto Brexit, sí, esa salida del Reino Unido de la Unión Europea, que a punto se ha estado de redactar algo por el tema de Grecia, pero que ahí se ha quedado en agua de borrazo. ¿Vale? Y todo lo que se escucha ahora, pues mira, depende. Hay gente que te habla de bajada de 5 puntos de PIB, de Gran Bretaña, 3 puntos porcentuales, pero durante 5 años, 3 años, el desempleo entre 1 punto y 2 puntos al alza, ¿vale? Depreciarse aproximadamente un 20% la divisa británica, como he dicho, o sea, hablar de tú a tú en el euro, o sea, eso le va bien, le va a venir bien a algunas divisas, ¿vale? Ostras, sería pegar un pepinazo al alza y irnos a niveles donde nos encontrábamos al principio de la crisis. ¿Vale? Sería brutal. O sea, a comprar a tomar café todos los días a Trafalgar Square. Casi gratis. Digo casi gratis por la noticia de Ryanair que ha puesto vuelos para precisamente el día 23 con destino Londres a 10 euros. ¿Vale? O sea, bueno, y claramente apoyando al no. Está con Cameron. Por supuesto. Si mueve a 41 millones de personas al año europeas, tú imagínate fuera de la Unión Europea. Que si visados, que si leches en vinagre. O sea, hundes a las empresas. Las hundes. Que hay empresas que superan el Royal Dutch, por ejemplo, 63% de ingresos en divisa, obviamente es el dólar. En divisa no libra, ¿vale? EasyJet, no tengo los datos de Ryanair, pero deben ir muy en línea. EasyJet el 54%. O sea,
brutalidades. ¿Cómo no van a apoyar? ¿Cómo no van a apoyar el mantenimiento en la Unión Europea? Claro, de lógica. Menuda... Se les cae la paraeta. Se les cae la paraeta, por supuesto. ¿Vale? Entonces, aparentemente dices, oye, con 1 euro me dan 1 libra. Maravilloso. Maravilloso como particular. Si lo miras fríamente, pues si miras eso, ese concepto, sí. Pero no, no. Y claro, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, con una situación en la que tenemos un 41 al sí, un 38 al no y un 21 que se lo está pensando, ¿qué diablos va a pasar? ¿Vale? Los estadounidenses son mucho de dividir a Wall Street y Main Street, ¿no? Es decir, Wall Street y el pueblo en general, ¿vale? Entonces, a nadie, absolutamente a nadie, le gustan los cambios. Y cambios tan drásticos como el que se está planteando, que es la salida de un Estado miembro fundador, ¿vale? A nadie. Y lo que se está planteando es un cambio muy, muy, muy drástico. Uno de los más importantes en la historia reciente de Europa. Entonces, yo, si tuviese que apostar por algo, lo haría por la lógica. Y la lógica dice que Reino Unido, es decir, los británicos, no van a querer salirse de la Unión Europea. Y por lo tanto el referéndum saldrá un no. ¿Vale? No van a querer cortar a lo bruto. Ahora bien, se iniciará un proceso posiblemente de, pues lo que hemos estado en los últimos meses, de apretar las tuercas, de tirar para mí, ¿no? Hay un dicho que dice, el que no llora no mama, ¿no? Pues bueno, yo asusto y luego pido. Con la excusa de que si no me lo das, atente a las consecuencias, guapo. ¿Vale? Entonces, claro, la historia tiende a favorecer que no hayan cambios. Los cambios son... los cambios dan miedo. Los cambios dan mucho miedo. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Ahora, el problema, si yo me equivoco o no sale lo lógico, pues ya lo hemos hablado, ¿vale? Con problemas añadidos que no han salido del tema ahora, como por ejemplo, pues el tema de los inmigrantes, ¿vale? Tenemos ahora un montón de refugiados. Aproximadamente el 70% de la gente extranjera de Gran Bretaña no calificaría para tener el visado. ¿Qué haces con ellos? ¿Vale? Y luego otra cosa muy importante, que es lo que decía Manuel, ¿no? Decía, oye, y entonces, cómo, que estaremos parados? Pues sí, estaremos parados por incongruencias. Incongruencias en las que el sí está en el 41 por primera vez, por encima del no. Incongruencias. Que si te vas a las casas de apuestas, el 70% está con la probabilidad de mantenerse. Es decir, esto es una incongruencia brutal. Hay quien dice que si quieres saber lo que va a pasar, vete a las casas de apuestas. ¿Vale? Entonces, una de las grandes casas de apuestas es Betfair, lo miré antes. ¿Vale? La probabilidad de que Reino Unido permanezca en la Unión Europea ahora mismo está en el 70%. ¿Cómo diablos está en el 70% si acabamos de ver una encuesta que por primera vez en la historia, desde que se anunciaba el referéndum, supera en 3 puntos la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña a la permanencia? Si nos vamos a otra gran casa de bolsa, de apuestas, perdón, Ladbrokers, 67, 70, 67, es que es lo mismo. Es lo mismo. ¿Vale?
le está otorgando un 33% de probabilidades reales de escisión. De Gran Bretaña, no de toda la Unión Europea. Pero bueno, podría ser al final, ¿vale? John pregunta, oye, ¿todo esto en qué beneficiaría a Gran Bretaña? En nada, todo es un berrinche. Pues mira, todo es un berrinche. Analicemos una cosa que tenemos más a mano. Como yo he dicho ya varias veces, ante una crisis económica brutal como la que estamos viviendo o hemos vivido, depende de qué economía estemos hablando. Por ejemplo, en España estamos sufriendo todavía. Pues el que haya corrupción política se nota mucho más. El que pago más de lo que recibo me molesta mucho más. Y de esta forma yo puedo decir que me quiero separar de España, estoy hablando obviamente de Cataluña, y así no se habla del dinero que debo a las farmacias, de los hospitales con listas de esperas que tengo, o camas cerradas o plantas enteras cerradas, de la deuda galopante que tengo. Ah, por cierto, y cogen y se suben un 5% el sueldo en el año 2016, con 3 pares de cojones. ¿Vale? Es decir, yo hago el berrinche, con eso de paso consigo más cosas, más transferencias, ¿vale? Y así no se hablan de mis problemas. Pues esto es lo mismo, llevado a terreno británico. Con además la suspicacia británica, que aquí los británicos siempre son muy mal pensados. Siempre están pensando que están bajo el control de los alemanes. Nosotros lo tenemos asumido, que estamos bajo el control de los alemanes. Los recortes se han decidido en Bruselas, no, se han decidido en casa de Merkel, ¿vale? Entonces, yo creo que sí, Manuel. Me dice, oye, ¿no crees que funciona el voto del miedo? Con las escocesas pasó y va a volver a repetir. Porque al final imperará la lógica. Y en la balanza de positivo-negativo, se decanta claramente por lo negativo. Tú puedes hacer más, o sea, fuera de la Unión Europea, pues puedes coger y aplicar tu propia política fiscal, tu propia política, todo lo que quieras. Pero el guarrazo que te pegas es brutal. O sea, no compensa, lo mires por donde lo mires. ¿Vale? Y por último, ¿qué podemos hacer? Nosotros, los españolitos de pie, ¿qué podemos hacer? Pues mira, realmente, si de verdad no estamos convencidos de que no va a imperar la lógica, de que no va a funcionar el voto del miedo que decía Manuel, y que por lo tanto existe una posibilidad real de que el Brexit sea una realidad y la encuesta próxima avanzará o tapará definitivamente esa ilusión de 3 puntos positivos del sí sobre el no, ¿vale? Pues entonces lo que tienes que hacer es nada, esperar, ¿vale? Ahora bien, si lo que pensáis es que al final sí, la lógica imperará, saldrá la permanencia en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, las cosas cambian. Porque realmente, si hay Brexit, aquí va a perder todo el mundo. No pierde Reino Unido. Pierde Reino Unido, pierde Europa, pierde la Unión Europea por extensión, como es lógico, y estoy totalmente convencido que sería el principio del fin, ¿vale? Porque, a fin de cuentas, ¿qué es la Unión Europea? Pues mira, poder viajar con un DNI en el bolsillo en vez de un pasaporte y sacar visa, ¿vale? Fichado. Y tener un papelito de colores con unos puentes que me lo aceptan en muchos países. ¿Vale? Puedo ir a países tan, iba a decir raros, pero bueno, ya no son tan raros, ¿no? Como Finlandia, ahí arriba, y me compro un café y lo pago en euros. O a Estonia, ¿vale? Y ya está. Es decir, tenemos la misma moneda papel en el bolsillo y podemos desplazarnos libremente con un DNI. ¿Vale? Pero fuera de eso, ¿qué hay? Nada. Nada más. Nada más. ¿Vale? Bueno, sí, Manuel está entrando ahí en un terreno peligroso. El tema de los ingleses que viven en Alicante y tienen la sanidad gratuita. Bueno,
Ahí hay que hablar, ahí habría que hacer un webinario entero. Y que no nos falten, Manuel, y que no nos falten. Porque España, por industria, no sobresale. ¿Vale? Por construcción, tardará. Y lo único que queda es el turismo. ¿Vale? Entonces, lo que hay que organizar es muy bien ese sistema. Y no le estamos haciendo caso. Nos lo estamos cargando. Tenemos una cosa que ningún político la puede joder, que es el sol. Y mira que lo han intentado con el impuesto de las placas solares y todo eso, ¿eh? Pero van a seguir viniendo los británicos aquí. Alfaz del Pi. En Alfaz del Pi, si no me falla la memoria, o en una población muy cercana a Alfaz del Pi, se celebra con presencia del primer ministro de Noruega, con años alternos, el Día Nacional de Noruega. Porque la colonia de noruegos en Alfaz del Pi, es que no es Alfaz del Pi, es un pueblecito al lado, creo. Es brutal. Y es increíble. ¿Vale? Es como si, yo qué sé, como si el rey de España se fuera, pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Como se fuera, porque tampoco se fuera a Alemania a celebrar el 12 de octubre. ¿Vale? Entonces, que sean ellos los que quieran volver a reentrar, Oscar dice. Mi pronóstico es que si deciden irse, serán ellos los que pidan volver a reentrar. Bueno, primero tendría que salir sí. Segundo, a ver cómo se monta el mecanismo para salida ordenada, con todas las repercusiones. Y esas repercusiones son las que podemos aprovechar. Por eso estaba entrando en el último apartado que yo tenía más o menos mentalmente preparado, que era ¿y qué podemos hacer nosotros, los españolitos de a pie? Entonces decía, oye, si pensamos que no va a imperar la lógica, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque va a perder todo el mundo. Pierde Europa, pierde Reino Unido y por lo tanto la Unión Europea. ¿Vale? Es un escenario totalmente ilógico, irracional. ¿Vale? Entonces, hay que partir de la premisa indispensable que sale el no. Sale no al Brexit. Es decir, nos quedamos en la Unión Europea. Entonces, la operativa pasa por comprar valores. Comprar acciones. Bolsa británica. ¿Vale? La bolsa británica, como todo el mundo sabe, cotiza en peniques. Las acciones cotizan en peniques. Es decir, cotizan en libras esterlinas. Unas libras esterlinas que, como estábamos viendo antes, esto es un gráfico semanal, pero bueno, ahí lo tenemos, se han devaluado mucho. ¿Vale? En cuanto se confirme que nos quedamos, ¿vale? Se va a fortalecer. ¿Qué significa? Que nos vamos a 0,70. Luego le vamos a ganar por la propia revaloración. Uy, no me sale la palabra. Revaloración del mercado de valores y encima por divisa. Le ganamos por los dos lados. ¿Vale? Se aprecia la libra, tenemos un activo comprado en libras. ¿De acuerdo? Claro. Si el referéndum sale así, esto son habas contadas. La duda, la de siempre. Hoy por hoy, aparentemente es una moneda al aire. 41 me voy, 38 me quedo. 21 indecisos. Y aquí estoy diciendo yo que se compre bolsa británica. Es más, sector bancario, que es el más penalizado, al que más le han dado. Al que más le han dado. Es el que más va a recuperar. Sector bancario en libras esterlinas. ¿Vale? Compramos ya si creemos que va a salir el no. O esperamos un pequeño rebote. Bueno, el tema del timing, yo esperaría al siguiente referéndum. Tengo entendido que lo sabremos el lunes. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque como decía al principio, ha sido la primera vez
que el no, perdón, que el sí le ha sacado 3 puntos de ventaja al no. Y por lo tanto, habrá que descartar que ahí ha habido algo raro. ¿Algo raro que es? Descontento de avalancha de refugiados o vete tú a saber qué. Porque claro, es que allí nos tratan como en Turquía los refugiados de Siria. Es que a los españolitos ya no nos quieren ni para barrer las terrazas de los restaurantes y de los bares. Está plagado. Ya no sé si habéis ido por Londres últimamente. Está plagadísimo el sector servicios, sector restauración, concretamente, plagado de españoles. Y nos tratan que están cansados de nosotros. Que están cansados de nosotros. Claro, solo falta ahora que pase como le está pasando a Alemania, que le entre 1 millón de refugiados. Alemania los necesita. Fijaos qué diferencia. Pero Finlandia, que no los necesita, le va a venir una buena avalancha también. ¿Vale? Entonces, Gran Bretaña dice, ostras, voto que sí al Brexit, me meto el acuerdo de Schengen por el forro, y aquí entra en mi país quien me da la gana a mí. ¿Vale? O sea, a ver si esta última encuesta ha echado raíces o no ha echado raíces. Por lo tanto, vamos a esperarnos, Manuel. ¿Vale? Por si acaso. Porque claro, tú imagínate que ahora la brecha se abre al 5%. Joder. ¿Vale? Habrá que mirar a las casas de apuestas. Insisto, las casas de apuestas no se equivocan. Y de momento, 70% no. 30% sí. Y por lo tanto, podemos ir tranquilamente ya, asumiendo cierta volatilidad en los mercados, como es obvio. ¿Vale? Yo tenía por ahí habíamos sacado el gráfico del FTSE. Esto es un gráfico weekly. Vamos a ponerlo en daily. Pero fijaos, es que está clavado. 5.600, 5.000, 7.000, dices, oh, qué amplio. Sí, sí, por supuesto que sí. Estamos totalmente de acuerdo. Pero mirar qué rango. Y esto es de hace tiempo, ¿eh? Entonces, vamos a tener la paciencia suficiente para ver si efectivamente ha hecho raíces esa encuesta que aparentemente pone al sí por delante. ¿De acuerdo? John dice, Reino Unido finalizó en el año 2015 con una población de 65 millones de habitantes. Tiene una alta densidad de población, 267 habitantes por kilómetro cuadrado. Mejor comprar Santander en UK es una opción. Es una opción. Comprar mineras. Comprar sector bancario. Cualquier activo en divisa. Pero en bolsa, le ganamos por los dos lados. ¿Vale? Ser vendedor. ¿Vale? Entonces, Europa tiene 500 millones de habitantes. Frente a los 300 y un poquito más que tiene Estados Unidos. Y claro, pues dices Gran Bretaña, 32 millones. No, 32 habitantes, perdón. Son 65 millones, correcto. 65 millones de 500.000 habitantes. 500 millones. Y dale. O sea, 500 millones, 65 millones. Dices, va. Hombre, es el 12-13%, ¿eh? Pero es que en términos de PIB es tela, es tela, marica. ¿Vale? ¿Algún comentario que queráis hacer en voz alta? Bueno, en voz alta es un decir, es un símil, lo escribís y yo os pongo la voz, ¿no? Al resto de personas. Yo lo tengo claro. Se va a imponer la lógica y por lo tanto no va a pasar nada. ¿Vale? Se quedan, aunque sí que es cierto que
se tensionará un poquito el ambiente, se pedirán más cesiones y lo que estaba diciendo antes, si estoy equivocado, se certifica la muerte de la Unión Europea como tal, porque como decía antes, ¿no? Que creo que no acabo de decirlo, es que más allá de tener el mismo papel moneda en el bolsillo y poder viajar libremente y trabajar con un DNI en el bolsillo, es que no hay nada más. Aquí cada uno tiene el IVA que le da la gana, el impuesto de sociedades que le da la gana, el tipo impositivo a las personas físicas que le da la gana, el déficit fiscal que le dejan, y si es poco, lo sobrepasan y no pasa nada. Bueno, sí que pasará. Ahora después de las elecciones nos vendrá la minuta. ¿Vale? Es decir, aquí cada uno estamos en el mismo barco, pero cada uno con su remo rema hacia el lado que le conviene. Entonces, esto está muy mal montado. Y las cosas, si se montan mal, no suelen funcionar. Por mucho... bueno, hay quien me llama euroescéptico, pero yo me llamo observador. Es que no tenemos nada en común. Nada, absolutamente nada. Más que el papel moneda en el bolsillo y esa posibilidad de viajar libremente por la Unión Europea. Y ya está. Señores, muchas gracias a vosotros también por estar ahí. Veo y doy por hecho que nadie quiere comentar nada en voz alta. Pues por mi parte, poco más. Habrá que ponerse cortos de euro libra si pensamos en un no al Brexit. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Se va a fortalecer y eso implica que volveremos a ver lo que estáis viendo, pues la zona de suelo y a continuar pues con la pauta que viene desarrollándose pues desde la explosión de la burbuja de deuda. Nuevos mínimos. ¿Vale? Tenemos la historia en común. A ver, la historia en común... La historia en común. Es mucho decir eso. ¿Una historia de qué? ¿De guerras? ¿De invasiones? ¿Con quién no ha luchado Gran Bretaña? Yo creo que no hay ningún país, bueno, alguno habrá en algún punto remoto asiático, en los que Gran Bretaña no ha tenido invasión bélica. ¿Vale? Esa es la historia. Pero bueno, te entiendo. Te entiendo lo que quiero decir. ¿Hay una historia? Pues sí, claro. Desde el final de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues acabamos tan devastados todos, nosotros por otros motivos, de nuestra guerra particular años antes, menos mal, si nos llega a entrar otra, ¡buah! Pero bueno, ya tuvimos lo nuestro, ¿no? En siglos anteriores. ¿Quiénes éramos y quiénes somos hoy? Madre mía. Y bueno, pues sí, oye, desde el 50 y algo, pues con la CECA, ¿no? Desde el 51 concretamente, con el convenio del carbón y el acero. Pues es que era necesario. Eso es necesario. Señores, ¿más cosas? Por mi parte, no veo a nadie escribiendo. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí una tarde más y nos vemos cuando queráis. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues ya sabéis. En Twitter suelo contestar siempre. @ebolinches. Perdón por resumirlo corto. Mientras el sí sea mayoritario y largo, cuando llegas y sale el no. Correcto, eso sería. ¿Vale? Mucho corto mientras el sí sea mayoritario. Vale, señores, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de las pantallas. Nos vemos en otra ocasión. Saludos. Hasta luego. Chao.